A finales de 1960, la Junta Parroquial de la Alberca, con la llegada del nuevo párroco Cayetano Moreno, sufre una profunda renovación, no solo en la composición de sus miembros, ahora todos los grupos seglares de la parroquia están representados, sino en los temas que trataba, que ya no eran solo problemas religiosos, sino también sociales. En realidad, los problemas del pueblo pasaron a ser los problemas de la parroquia. La fe, bajo la luz del Concilio Vaticano II, sale fuera de la Iglesia, al exterior, bajo la forma de compromiso sociocultural cristiano. Entre las muchas deficiencias que la Junta Parroquial detecta en la Alberca, carencia de alcantarillado, falta de luz y asfalto en las calles, etc., hay dos que sobresalen por encima de las demás. Por un lado, la necesidad de un nuevo colegio que recoja a los alumnos y alumnas de distintas edades que están en aulas dispersas por todo el pueblo. Y por otro lado, la necesidad de casas para quienes viven en las cuevas de la Rambla del Valle y en casas del pueblo en malas condiciones. Sobre 1966 se enteran de que era posible que el Ministerio de Educación Nacional construyera el nuevo colegio si se le ofrecía un solar. Cayetano Moreno, con gente de su entorno, promueven una asamblea vecinal de donde sale elegida una comisión prograduadas, que movilizará al pueblo y hará las gestiones oportunas ante el Ayuntamiento de Murcia y el Ministerio, hasta conseguir la aprobación del proyecto y construcción del colegio. En 1967 trascendió a la opinión pública murciana que en la Alberca las familias del pueblo habían donado el dinero para la compra del solar. En realidad, faltaba algo de dinero que finalmente puso el ayuntamiento. Una tarde del verano de 1968 se puso la primera piedra del nuevo colegio y una mañana de comienzos del mes de octubre de 1969 el gran esfuerzo colectivo del pueblo consigue su objetivo. El colegio es inaugurado. Finalmente, algunos miembros de la comisión prograduadas, que eran padres de alumnos, constituirán la Asociación de Amigos de la Escuela para apoyar a padres y maestros en su labor educativa. 56 años después, los maestros Antonio Sánchez y Pedro Nicolás y los alumnos Isabel Ros y Luis Meroño nos recuerdan cómo fueron los primeros años del colegio. En aquel tiempo habían dos edificios solamente, uno que era de niños y otro que era de niñas. Sí. Luego había un pasillo muy largo en el medio, el comedor y las oficinas de la dirección. Y luego habían 3 pisos. Que sigue, eso sigue igual. Sí, recuerdo a mi padre yendo a muchas reuniones por la tarde-noche y sí recuerdo a mi padre yendo algún día al colegio como padre de alumno a colaborar o a interesarse por mi marcha académica y la de mi hermano mayor. Y la verdad lo recuerdo en ese sentido como un espacio en el que de hecho había comedor y nos quedábamos a comer algún curso y con los amigos y compañeros disfrutar de la naturaleza, porque el entorno que había, tanto el monte como los almendros, para jugar y divertirse, la libertad y la convivencia en ese sentido eran muy, muy bonitas y muy interesantes. Tengo recuerdos de ese tipo. En aquella época había la pedagogía esta de por grupos en las aulas. Eso funcionó. Célestin Rainé, el de las imprentas en la escuela, en aquella época eso estaba funcionando para que los alumnos pudieran construir sus textos y que luego se utilizaran. Eso lo utilizamos en el colegio, con mis niños de 6 años, yo lo utilicé. Hacíamos teatro, montábamos unos teatros, hubo mucha actividad. Y ese año, la gente que llegamos, había gente joven, yo no me acuerdo de los nombres de Pilar, sí. Y bueno, se estaba mucho con los chiquillos, mucho con ellos. Hasta ese momento, hasta el 69,
en la alberca había varias escuelas unitarias repartidas por el pueblo, con distintos maestros y maestras, don Manuel, doña Angelita, doña Carmen, don Silvestre, don Andrés, y cada uno de ellos tenía una escuela unitaria donde tenía alumnos, 40, 50, 60 alumnos. Yo recuerdo don Manuel que llegaba a tener 60 o 70 alumnos de todos los niveles. En cada aula había alumnos de todos los niveles. Cuando se construye el colegio, los niños empiezan a agruparse por grados. Todos los de primero juntos, los de segundo juntos, los de tercero, de forma graduada. Ya las clases en la aula eran de forma graduada. Y de ahí vino el nombre de la graduada. Y aquel colegio empezó a darle otro aire a la escuela pública, porque ya pasó que la escuela pública hasta entonces eran escuelas unitarias dispersas por el pueblo, llenos de críos mezclados, frente a los colegios organizados de Villar y de Manuel Verdú. Y la graduada supuso un paso adelante de la escuela pública. Sino la escuela pública tiene buenas instalaciones, organización, o sea, todo, cualquier cosa que pueda ofrecer cualquier otro colegio. Cuando salimos de ahí, teníamos que entrar en el instituto, el que quería ir al instituto. Entonces, ¿cómo vamos al instituto? Claro, es que no era una cosa de una persona, es que éramos muchos niños los que queríamos ir al instituto. Y entonces, claro, ahí está la asociación de amigos de la escuela, que eran padres, que eran, bueno, pues gente que estaba apoyando ese proyecto, ¿no? Esa idea de seguir estudios y de facilitar a los niños porque éramos pequeños. Se contrató un autobús, en aquellos tiempos que era como una guagua o un autobús. Hay fotos, tenemos fotos. Hay fotos para argumentarlo porque es que era digno de ver, pero además ponía amigos de la escuela y entonces nos llevaba, nos recogía, pasaba por la alberca y habían varias paradas y nos recogía a los niños, nos iba recogiendo a los niños, nos dejaba ahí en el instituto y luego iba a recogernos. Del colegio yo quiero comentar una cosa que tuvo mi director, el Andrés grabó una película, se llamó El último encerrado. Y estuvimos en la Alhambra de Granada y allí con el viaje de estudio y allí con don Andrés. En ese viaje estuve yo. Bueno, pues fíjate, coincidimos. En ese viaje estuve yo. Coincidimos. Y uno de los protagonistas era ¿Qué hizo don Andrés? José Pérez Hernández, Pepito el Loba. Sí, el Loba. ¿Qué hizo don Andrés una película? Sí, deja que Yo creo que aparezco en la película, aunque yo no viajé. ¿Tú te acuerdas de esa película? Hombre, claro, Luisito. Yo también salí en esa película. Bueno, pues nos vamos a Granada. Y allí él había grabado ya escenas aquí. Sí. Porque él hacía en Super 8, hacía sus montajes. Era una afición que él tenía. Sí. Y eso le encantaba comunicarla. Entonces vamos a la Alhambra de Granada. Y el Loba es el protagonista. Con los magros aprendimos mucho. Porque él preparó mucho material para sus alumnos. Y muchos de esos materiales nosotros los usábamos, yo concretamente en la clase de primero lo usé. Yo recuerdo haber trabajado con Teresa Contreras, Sí, escribíamos nuestros artículos, nuestros trabajos, y luego en la imprenta era la llanda famosa, que era como niño algo mágico. Y se hacía, y al mismo tiempo se veía, se publicitaba. Entonces yo recuerdo que era muy potente la presencia de los padres aquí. Siempre ha sido muy potente dentro del colegio. Para mí las escuelas graduadas han sido un colegio muy entrañable, porque yo lo estrené, pero mis hijos han ido a las escuelas graduadas. Y mis nietos están yendo a las escuelas graduadas, con lo cual, además de que las tengo enfrente, que vivo en la misma calle, o sea, es como de la familia, El otro gran problema social del pueblo, detectado por la Junta Parroquial a finales de 1960, fue la necesidad de viviendas para los que vivían en las cuevas de la Rambla del Valle y en algunas casas del pueblo en malas condiciones. Hay que decir que, en medio de unas condiciones habitacionales difíciles,
Los habitantes de la Rambla, trabajadores de diversos oficios, albañiles en su mayoría, canteros, yeseros, escoberos, afiladores y hasta un escritor de romances, habían conseguido que la solidaridad, la buena vecindad y sobre todo el respeto a los mayores estuviesen presentes en su vida diaria. Así pues, mejorar las condiciones de habitabilidad de la Rambla del Valle era la tarea más urgente. Llevar la luz eléctrica, excavar un pozo y construir una nave para guardería, escuela parroquial y local para todo tipo de reuniones y actos religiosos, fue el primer paso. Por cierto, los maestros de la escuela parroquial, Rafael Agarre y Francisco Martínez, se implicaron en la vida de la Rambla consiguiendo una estrecha relación con las familias. Y por primera vez, todos los niños y niñas de la Rambla estuvieron escolarizados. Incluso algunos alumnos mayores pudieron acceder a un centro de formación profesional gracias a que el maestro Francisco Martínez los preparó para las pruebas de acceso fuera del horario escolar. Durante varios años hubo muchas reuniones con los vecinos de la Rambla, interesados en tener una casa. Había que saber cuántos eran y su grado de compromiso con el proyecto de construir las casas. El caso es que en 1967 Cayetano Moreno y Enrique Campillo deciden comprar un solar y dejar apalabrado otro para más adelante, cercano al del recién comprado solar del colegio en la finca de Don Carlos, con donaciones y dinero de los interesados en tener una casa. A finales de ese año se crea la constructora benéfica, que realizará todas las gestiones necesarias ante las administraciones municipal y estatal. Al año siguiente, en 1968, hay movilización social en el pueblo y se hace llegar a la opinión pública murciana la necesidad de las viviendas, al tiempo que se urge al ayuntamiento a que, a pesar de su plan urbanístico en la Alberca, conceda el permiso para construir. A mediados de 1969 se inició la cimentación. En diciembre de 1970 se entregan las llaves de la primera fase y casi 4 años después, en septiembre de 1974, las de la segunda fase. El compromiso sociocultural cristiano había alcanzado su gran objetivo, la construcción del barrio de los Almendros. Oigamos a continuación el testimonio de quienes vivieron aquellos años. El maestro de la escuela parroquial, Juan Almagro. Los entonces jóvenes que vivieron el tránsito de la Rambla del Valle al barrio de los Almendros, José Bobadilla, Antonio Lorente, Antonio Micol, Rosa Ortiz y Rosa Romera. También a Isabel Nicolás, que se fue a vivir al barrio de recién casada, y a la modista Remedios Montesinos, que fue monitora cultural en el barrio. Entonces mi padre y mi madre hicieron el pozo, que dentro hicieron una construcción, hicieron una balsa. Entonces con una bomba sacaban el agua, la echaban a la balsa y de la balsa iba a los grifos. Y de ahí pues ya la gente iba con cántaros a llevarse los cántaros a sus casas. La Rambla del Valle, que es un nombre, no es la Rambla, sino la Rambla del Valle. Allí, en aquella época, lo que sucedió fueron varias cosas que son, yo creo que muy importantes, porque motivó a todo el personal que vivíamos allí pues, a socializarnos más y a ser un poco más distintos de lo que realmente éramos. Yo solamente he enumerado 4 cosas, nada más. La primera, evidentemente, como decía Antonio, era el pozo, que fue para tener agua pues, para el aseo, para lavar, para fregar y no tener que ir a la acequia de Beniaján a por agua. Después, lo que conseguimos, o bueno, se consiguió mejor, los que lo hicieron, fue la nave, que fue la segunda obra. Rápidamente eso motivó mucha actividad cultural en la Rambla, sobre todo. Además de que se hiciese misa allí y toda esa historia, pues ya lo principal eran las 2 aulas
de chicos y de chicas, y sobre todo en el salón que también se actuaba para reuniones, pero toda la gente. Allí se podían reunir cuando se estaba haciendo el proyecto, por ejemplo, de los almendros, hubieron muchísimas reuniones con las cabezas de familia, de los que vivían entonces, y fue cuando llegó la luz eléctrica, cuando se instalaron las luces en todas las cuevas, incluso en algunos caminos también se puso alguno, ¿no? Aquello fue un espectáculo. Por primera vez había gente que nunca fue a la escuela, ha dicho él, no solamente él, sino mucha gente. Y eso sirvió para que toda la gente de la Rambla, toda la gente tuviese que ir a la escuela, tuviese un acceso, porque a la alberca no iban a pasar. Y aquello motivó que evidentemente todos los niños fuesen al colegio, las niñas, y que aquello fuese pues, algo que motivó, digamos en términos generales, la educación, el futuro de esos niños. Entonces yo vine en el año 67, o sea que todo esto que ha dicho Antonio, pues ya estaba en funcionamiento. Entonces yo me encontré un grupo de alumnos muy numeroso, pero educados y formales, y entonces tenía cursos pues, desde los 6 años hasta los 12, que eran, hasta los 14, que era la edad obligatoria de tener alumnos. Y luego se hacían muchas actividades pues por la noche para la gente más joven que ya había salido del colegio, la otra maestra y la Rafaela y otra que se encargaba de los pequeños, es decir, de un grupo de infantil, o sea, de menos de 6 años, pues esas pues luego hacían reuniones por las tardes con las mujeres de allí del barrio, pues para enseñar a coser, para enseñar a cocinar, para enseñar temas de actualidad. Alrededor de la escuela, del salón ese grande, allí pues se hacían todo tipo de actividades. Yo tendría unos 17 años, eso fue lo más grande para nosotros. Mi padre le costó un poco salir por eso un poco, porque ya no iba a tener padres, ya no iba a tener animales, ya no podía tener nada. Pero conforme iba pasando el tiempo, pues claro, él mismo lo decía, qué tonto madre mía fui, con pensar de que era mejor estar allí que aquí. Yo tenía 7 o 8 años, yo me acuerdo que hice la primera comunión ahí donde vivían mis padres, y mi padre pues empezó a dedicarse aquí en el barrio a cobrar los recibos de la gente por sus casas. Mensualmente cobraban los recibos del alquiler que se pagaba entonces. Si había algún problema se lo comunicaban a mi padre, y mi padre lo comunicaba a la junta y enseguida pues arreglaban los tejados, Como mi marido me hablaba, que somos monaguillo de Pepe, y me hablaba tanto de Cayetano, pues yo en cuanto me vine aquí lo primero que hice fue presentarme a él y decirle que yo estaba dispuesta para que hiciera parte y colaborar con ellos. Y me incorporé y ya no me separé de él. Y entonces, sí, pues claro, y se hacían muchísimas cosas. La verdad que aquí se ha hecho muchísimo en el barrio. Es que a mí el barrio me ha dado vida y me ha hecho otra persona. Y aquí he cogido unos valores, y la sensibilidad con las personas, con la gente que lo pasaba mal. Y entonces todo eso lo he aprendido de aquí. Cada uno al final pagaba su vivienda. Y entonces el préstamo hipotecario que se pidió Cayetano y la constructora que había no se distribuyó como se hace en cualquier construcción. A ti te corresponde pues tanto pagar según los metros de tu vivienda, sino que se quedó agrupado ahí. Y entonces Gonzalo, al que hemos hecho referencia anteriormente, pasaba para cobrar lo que cada uno tenía que pagar. Y si no pagaba ese día, pues volvía otro día, y si no al siguiente, y si no al siguiente. Y si no, pues se amontonaba porque tenía dificultades. Pero así no se perdió ninguna vivienda. Lo importante del barrio de los Almendros es su gente, y nada más. Recuerdo cuando entramos en el barrio, en el diciembre del 70, resulta que entramos, las calles eran de tierra, no sé si os acordáis. Sí. No teníamos aceras, no teníamos nada. Todo, cuando llovía, que llovía, por supuesto, más que ahora, pues andar por las calles era la carretera.
Bueno, la gran obra la hicieron, o sea, pagando, como pagaron todos, pero fue decirlo y hacerlo. O sea, tardamos muy poco en hacerlo. Y se hicieron, se asfaltaron. Y eso lo asfaltó el barrio. O sea, no lo asfaltó el ayuntamiento ni nada de eso. Cayetano lo que hacía siempre era grupos para apoyo, grupos para cada uno según los oficios. Nos reunimos una vez allí en la sacristía y entonces pues a ver cómo podíamos aportar desde nuestros oficios precisamente aquí al barrio. Bueno, tengo muy buenos recuerdos de aquellos tiempos, muy buenos recuerdos, muchas ilusiones de verlas disfrutar. Y luego es teatro, que no se olvide que Y eso es muy importante, claro, teatro. porque yo no sé leer ni escribir y me sabían los papeles. Se hizo hasta una banda de tambores y cornetas. Enseguida se empezó a hacer también una semana cultural. Mira la de este año, la 40 y una. Y luego también está... Y luego pues se hizo una asociación que se llama, este local, también esta casa se compró porque la vendía y es de la Asociación Promoción Sociocultural Los Almendros. Y entonces alrededor de esto pues se siguen haciendo todavía actividades. Todo lo que se hacía salía a través de reuniones en la parroquia. ¿Por qué? Porque así cada cual daba su opinión. Los que queríamos participar lo hacíamos porque nos entusiasmaban sus cosas, ¿eh? Y de esa manera, pues a mí me tocó en los oficios, hubo muchos, los que eran mecánicos, pues ofrecieron su conocimiento de mecánica y subían aquí al barrio a las horas que tenían proyectadas, porque la gente trabajaba, pues a dar clases de mecánica y así en muchos sitios. Bueno, yo no estoy muy centrada en todo lo que entonces se hacía, solamente me centro desde lo mío. Y yo, al participar aquí, pues verdaderamente se me abrió pues un camino. Lo primero fue como de fraternidad, en el sentido de ver cuánta alegría demostraban todas las mujeres de... Y también tenemos que acordarnos de la escuela taller de carpintería, que los cuatro críos que estaban un poco unidos, que estaban mi marido fue uno de los que empezó con la escuela taller con Cayetano, con la escuela taller y con la banda. En este barrio se creó la primera escuela infantil de la Alberca. La creó Cayetano, lógicamente. Y la gente del barrio, con mucha gente participante que participó de la Alberca. Hay que recordar que si Cayetano no viene a nuestras vidas, esto no va a pasar. Porque Cayetano fue lo más hermoso y lo más ese que se murió, venía aquí a la Rambla y del pueblo con nosotros. Porque sin Cayetano nada se fuera podido hacer. Porque seguramente que... Pero ese apoyó a los más débiles, para él lo más importante era la Rambla. Quiero recordar que una persona sola puede hacer cosas. Es decir, gracias a Cayetano se inician determinados proyectos, como dice... Y a mucha gente. Pero hay una cosa que hay que recordar y decir en honor a la verdad. El equipo que nos sacó de la Rambla era un equipo, no era solo una persona. Era una cabeza visible que trabajó lo indecible, pero fue un equipo a la cabeza Cayetano, Enrique Campillo, Jabalaya, Francisco, el Beltrán y Luis Meroño. Esos son los 5 que yo conozco. Y había mucha gente que aceptó y de mucho grado el que ese equipo, a la cabeza Cayetano, hiciera lo que hizo, y además había un movimiento en la Rambla insignificante casi, pero que estaba con ganas de irse de la escuela, de dejar de vivir en escuela. Pero gracias a todos, tenemos que darle gracias a todos los grupos que hemos salido, porque todos han trabajado lo suyo, y unos más que otros. El primer curso del radiofónico empezó en octubre de 1967
Para entonces, el proyecto de construcción de la graduada y el de las viviendas del barrio de Los Almendros parecía que ya no tenían vuelta atrás. Los solares ya estaban comprados, uno al lado del otro. Podría pensarse que en aquel momento existía en la alberca la convicción de que lo posible era realizable, y así fue. En ese mismo año, la Junta Parroquial había decidido poner en marcha el bachillerato radiofónico para jóvenes que trabajaban durante el día. Así es que cuando llegó octubre, pues todo estaba a punto para empezar el curso. Las clases tenían lugar en dependencias de la parroquia que se adecuaron para ese menester. Los profesores eran maestros y estudiantes universitarios del pueblo que colaboraron gustosamente con este proyecto. Y como además estaba al lado de la biblioteca parroquial, el radiofónico se convirtió en el mayor lugar de encuentro juvenil del pueblo. Duró hasta el curso 74-75 y no solo hubo clases, también actividades extraescolares y viajes de estudio. Fueron unos años increíbles y una experiencia inolvidable de todos los que tuvimos la suerte de participar en él y que hoy día seguimos viéndonos con cariño. Oigamos el emocionado recuerdo de sus protagonistas, Juan Almagro y Alfonso Hernández, profesores, y Francisco González, María Meseguer, Teresa Paredes, Josefa Ros y Lucía Ros, alumnos. El bachillerato radiofónico surge por una idea que, bueno, el ministerio tenía un programa que era que la gente estudiara bachillerato a través de la radio. Y la radio, pues Radio Nacional, emitía pues unas clases y los que se matriculaban en ese bachillerato, pues el ministerio proporcionaba unos guiones. Y entonces, pues yo, a través de otro compañero, me informé pues de esa clase de estudio. Y entonces, pues se lo propuse a Cayetano y como yo estaba aquí de maestro ya, yo vine en el año 66 y eso fue comenzó en el año 1967. Se lo propuse a él lo propuso allí en la Junta Parroquial, que era donde se reuníamos pues mucha gente alrededor de él, y se acordó pues iniciar eso. Pero en vez de iniciarlo como el ministerio proponía, pues nosotros lo organizamos de distintas formas, que es dando clases presenciales. Nosotros utilizábamos los materiales, los libros. Sí, los libros. No solo los libros, pero teníamos profesores de carne y hueso, claro, que allí nos daban las clases y bueno, y uno era estudiante, otros estaban en la universidad, otros ya eran profesionales y bueno, pues y para los que queríamos estudiar, aquello fue, yo qué sé, como el maná. Y cuando vimos aquello, pues yo para mí vi el cielo abierto, porque yo quería haberme ido al instituto a terminar los estudios primarios y no me pude ir, me estaban esperando en mi casa para que les ayudara. Sí, sí. Y entonces pues aquello fue para mí un gustazo de hacerlo. Sí, porque Y ir descubriendo cada día, por un lado, la camaradería que surgió entre nosotros y por otro el intercambio que hacíamos con las personas que nos daban la clase. Entonces aquello era una cosa muy sana y una cosa muy buena, que ha dejado una huella muy grande. Lo más importante que, para mí, yo que nada más que hice un curso, pero lo más importante es que dio la posibilidad que gente que no tenía posibilidad de estudiar, que aunque fuera a costa de su sacrificio, que estaba dispuesto a hacerlo, pudiera seguir. Y allí nació, en esos años, en los años 60, que ya había una pequeña revolución, ese contacto con los hombres. Con los chicos de nuestra generación. Y como ha dicho antes Pepita, se creó un vínculo tan grande que nosotros nos veíamos en la calle y aunque nos viéramos todos los días, nos dábamos un abrazo, un beso, un abrazo de la alegría que nos daba. Para mí la obra esta del bachiller radiofónico fue una revelación, un descubrimiento, una satisfacción a todos los niveles. Nos conocimos, allí hacíamos una piña, profesores y alumnos, allí no había distinciones, éramos todos una piña. Que fue un impulso que no afectó solo a la gente que estudió este bachiller, sino que eso sirvió para que se difundiera
decir, que el estudio era una cosa buena para la formación de las personas. Y entonces, pues... Es que había una realidad también social en el pueblo. Había una gente con medios para poder estudiar. En este caso iba, como aquí antes hablaban de que en la clase iba al colegio de Don Manuel, que eso era lo que sabía, esos tenían posibilidades después ir al instituto, y luego estábamos en mayor colectivo de la clase social baja, que no teníamos posibilidades, y era la única posibilidad eso. Y eso es verdad, dio un impulso total para que la gente tomara esa inquietud, la transformara después en decir, pues voy a seguir, voy a hacer esto. Cuando yo terminé el colegio, pues mi mentalidad pues tampoco entraba dentro de mí pero claro, me enteré del bachillerato y tal y me apunté. Mi hermana también se apuntó, otro hermano mío, mis dos hermanos también, y por eso te digo que era un llamamiento para la gente joven. Y además, no se daba solo las clases de bachiller para examinarse, las asignaturas, sino que se daban conferencias, se daban charlas, se hacía teatro, centro de reunión de la alberca, de gente joven. Y entonces, unos por una cosa, otros por otra, pues decían que iban al bachiller, se apuntaban, estudiaban más, estudiaban menos, pero estaban en contacto con los jóvenes. Cayetano todo lo que hacía era para que la persona creciera a nivel integral. Íbamos ayudando y dando aquello que nos habían dado nosotros. Y bueno, la gente esto, si no lo ha vivido, esto no se lo cree. Después de la confirmación, a mediados de los años 70, un grupo de chicas y chicos adolescentes empezamos a reunirnos con Cayetano y con otros jóvenes como Pepita, Antonio, Tere, Alfonso, Rosario, para profundizar en valores como el amor, la amistad, la paz, el compromiso social, a la vez que buscábamos respuestas también a un sinfín de preguntas sobre el sexo, el trabajo, la política. Escuchábamos música, hacíamos excursiones, íbamos al cine, íbamos al teatro y teníamos encuentros con jóvenes de otras parroquias de Murcia y del resto de España. Incluso llegamos a ir a un encuentro internacional de jóvenes en Thésée, Francia. Las misas eran distintas, muy participativas. Reflexionábamos sobre el mensaje evangélico y cantábamos. Aprendíamos que la fe tenía que llevarnos a ser solidarios y a buscar la justicia. También participamos en la vocalía juvenil de la recién creada Asociación de Vecinos. Oigamos los emocionados recuerdos de los entonces adolescentes Tomás Lencina, Chon Paredes y de la también entonces pareja de novios que los acompañó, Alfonso Hernández y Teresa Paredes. Y entonces le propusimos a Cayetano y él fue súper receptivo, porque lo dejaron un espacio allí en la iglesia pues para tener allí nosotros reuniones, compramos un tocadisco y discos, y lo que fue un germen muy pequeño de adolescentes que estamos ahí un poco pues, cercanos a Cayetano, pues de pronto empezó a extenderse por allí, por la alberca, y pues mucha gente, muchos jóvenes pues, empezaron a unirse y empezamos a hacer muchas actividades. Fue la época de la transición cuando empezó el pueblo de la alberca, aunque ya tenía germen antes, empezó a moverse. Y entonces nosotros tuvimos la suerte de tener en ese momento 14, 15 años, íbamos a lo mejor siendo 8 o 10, entre chicos y chicas, y llegamos a juntarnos algunas veces cuando, como estaba antes, cortábamos la carretera porque había corte en agua, o cuando hicimos la semana cultural, a lo mejor éramos 25 o 30 y convocábamos a gente que no tenía ninguna inquietud en el pueblo, pero venían a hacer cosas con nosotros, muy de cuando en cuando, pero venían. Cayetano, es que con la actitud que tuvo, pues es que dio cabida a todo. En ningún momento él
no se impuso nada, al revés, estuvo muy bien, o sea, nos apoyó en todo momento en todas las iniciativas que teníamos, ¿no? Y luego también es verdad que estuvimos acompañados, porque en el inicio, pues, por ejemplo, Teresa y Alfonso estuvieron con nosotros, planteamos muchas reuniones, teníamos cantidad de inquietudes que hablábamos y podíamos comunicar con toda la libertad. Entonces es verdad, como dice Chon, que llegó un momento que allí hablamos de que tenemos que participar de las actividades del pueblo, de las actividades sociales. Y entonces empezamos a incorporarnos allí, pues, a la vocalidad juvenil de la asociación de vecinos, a organizar semanas culturales, a estar en las protestas que había en el momento, que si vamos con la asociación de vecinos, con el tema de las marquesinas, al INP, que fuimos al Instituto Nacional de Previsión y lo ocupamos, y mucho apoyo de todo eso. Cayetano nos propuso, él creía que nosotros éramos, pues, la pareja entonces idónea, éramos novios, Alfonso y yo, que éramos la pareja idónea para llevar a este grupo de chicos. Y una de las cosas que Tomás insiste mucho, y a mí me hace mucha gracia, de que Cayetano daba cabida a todo. Yo diría más explícitamente que es que Cayetano no se escandalizaba por nada de lo que ellos pedían, que a veces eso era para los padres, para la gente mayor, pero no mayor de 80 años, sino la gente entonces de 40 y de 50, pues ciertas cosas en la iglesia hablarlas del sexo y de política y de formación personal, que nosotros tenemos inquietudes y queremos estar, y cómo vamos nosotros a ir desarrollándonos, y eso les preocupaba también mucho, porque en el fondo ellos querían con sus padres, sobre todo sus padres, que los entendieran. Entonces ellos siempre decían, es que con vosotros podemos hablar de todo y nos entendéis, aunque vosotros nos digáis, bueno, vamos a ver, vamos a aclarar las cosas. Esto, el sexo es algo serio, es algo tal. Pero es que nuestros padres se escandalizan y tal. Entonces se decidió tener una reunión. Nosotros lo comentábamos todo con Cayetano, las cosas que ellos decidían, y entonces pues fue cuando Cayetano decidió tener la reunión con los padres. Esos años fueron una revolución integral. Cuando en el pueblo no había nada, en la parroquia se gestó prácticamente todo el movimiento social de la alberca. Allí yo no he visto nunca, en ningún momento, ni antes ni después de Cayetano, el movimiento que hubo alrededor de la parroquia. Pero bueno, centrándonos ya en este grupo como si dijéramos, nos lo asignó Cayetano, más que nada porque la diferencia de edad no era mucha. Sí es cierto que fue una suerte también encontrarnos con ellos. Ellos nos enseñaron muchas cosas, mucho. Nosotros, por nuestra formación, por nuestra manera de ser y cogimos enseguida una cercanía y una relación que, como ha dicho Tomás al principio, permanece hasta hoy. Este grupo se movía con esa inquietud que lo llevaba a todas partes, a tocar todos los palos, todo. Y ojo que nos teníamos que preparar muy bien las reuniones, porque nosotros de una semana hacia otra nos veíamos todas las semanas. Le decíamos, el próximo día los temas los elegían ellos, no nosotros. ¿De qué queréis que hablemos? Y ellos nos lo decían. Y ojo que teníamos que ir muy bien preparados, porque es que las preguntas y la forma de interpelar a veces o de cuestionar lo que decíamos no era fácil. Yo, para mí, creo que fue una etapa maravillosa. Yo, para mí, jóvenes como estos, no he conocido a otros, yo he conocido muchísimos, pero tenían algo especial. Nosotros seríamos de otra forma sin haber vivido aquello. Eso le hace a uno sentir que ha hecho algo, aunque haya sido muy poco, que ha merecido la pena.
participación vecinal que hizo posible la construcción del Colegio de las Graduadas y la del barrio de los Almendros, en cierto modo, cambió la vida del pueblo. Hombres y mujeres que, con su esfuerzo solidario, mejoraron las condiciones de vida de quienes vivían en la Rambla del Valle, o que donaron dinero para comprar el solar del nuevo colegio, que mejorará radicalmente la calidad de la enseñanza en el pueblo, o que se esforzaron por la adquisición de una vivienda en el nuevo barrio que les permitirá tener una vida mejor. Algunos de estos hombres y mujeres participarán en la creación de nuevas asociaciones para que su afán de mejoría, más allá de su origen religioso, tuviera vida propia y se mantuviera en el tiempo. Así nacieron en 1971 la Asociación de Amas de Casa y en 1974 la Asociación de Vecinos. Oigamos lo que nos dicen la primera presidenta de la Asociación de Amas de Casa, Pepi González, y Paco González, cofundador de la Asociación de Vecinos. Se formó la asociación formalmente en el año 1971 y desde ahí pues, empezamos ya a hacer cosas también de tipo social en el pueblo, ayudando a Cayetano y haciendo, pero nosotros también queríamos, nuestra asociación la queríamos también para que nos sirviera de esparcimiento, de estar, de hacer cosas que nos divirtieran un poco. Y entonces metimos dentro de las actividades, pues hacíamos teatro, hacíamos algún viaje por aquí por la región, formamos un grupo para hacernos de la asociación de padres de alumnos, amigos de la escuela, exactamente. También participamos ya cuando el coche de los amigos de la escuela se puso a funcionar y en Palmar a poder ir al instituto y todo eso. Que fue un tiempo bonito en preparar todo aquello y siempre apoyadas por Cayetano. Teníamos un ambiente agradable. También nuestro interés era la promoción de la mujer. La mujer estaba muy metida en su casa, en las labores de la casa, en lo que dijera el marido, en lo que tal, eso casi generalizado. Nuestro eslogan era la promoción de la mujer. La Asociación de Vecinos nace como consecuencia precisamente de la necesidad que entendíamos algunos de que el pueblo pudiera aglutinar toda esa inquietud que había. Pensamos, empieza a moverse alguna gente de cara a fundar una asociación que sepa aglutinar todas esas reivindicaciones, porque el pueblo estaba hecho un desastre, ¿eh? O sea, el pueblo como tal no tenía ningún centro donde reunirse, no tenía, bueno, no teníamos centro de salud, ni centro de salud, solamente había un médico en el pueblo. Ni transporte colectivo en condiciones, ni la recogida de la basura, nada. Entonces se decide fundar una asociación y además siguiendo un movimiento que ya se estaba dando por todas las pedanías desde el año 70, por todas las pedanías de los alrededores. Para nosotros, para la Asociación de Vecinos, lo más importante era que no tuviera que ser el pueblo que hiciera las cosas estando los poderes públicos para hacerlo. Entonces lo que reivindicábamos que el dinero público se reinvirtiera en el pueblo, porque estábamos abandonados de la ciudad. Entonces los movimientos que salían, claro, se apoyaban todos los movimientos como el del barrio de los Almendros, como las guarderías, una cosa que considerábamos fundamental y que no existían tampoco aquí. Las guarderías, el transporte público, la recogida de basura, el asfaltado de las calles en condiciones, todo eso, y los jardines. Aquí no había centro, no había ningún jardín. Los jardines eran la fuente y ahí está. Y a raíz de ahí es cuando se empiezan las movilizaciones. Para cada cosa que se hacía, una movilización. Yo me acuerdo, esto es una anécdota, en la recogida de basura lo que dijimos, estábamos hartos de que la basura no se recogiera y le llevamos a Clemente García, que era el alcalde de Murcia en aquel momento, le llevamos un carromato de basura allí a la puerta del ayuntamiento y se lo echamos.